Uno de los temas más relevantes que tiene el censo es la reducción de la velocidad del crecimiento de la población. Oficialmente, de acuerdo al último censo de población, somos 14.483.499 habitantes en el Ecuador. Si ustedes se fijan en la línea roja, ha venido disminuyendo la velocidad de crecimiento de la población. Eso quiere decir que está creciendo, pero a un ritmo cada vez menor desde los años 70. Este fenómeno tiene que ver con un elemento que vamos a ver en la siguiente lámina, que es el hecho de la reducción del tamaño de los hogares. Esto tiene muchísimas implicaciones de política pública. Los hogares, las madres de familia, los padres de familia deciden cada vez tener menos niños. En 1990 el promedio de hijos por hogar era de 2,3, ahora está en 1,6. ¿Por qué esto es tan importante? Lo que dice Byron, ¿no? Que tiene importantes implicaciones en política pública. Por ejemplo, la canasta básica se mide de acuerdo al consumo de una familia tipo para que no viva en pobreza. ¿Me explico? Es lo mínimo que tiene que consumir una familia típica ecuatoriana para no vivir en pobreza. Esa es la canasta básica. Y en función de eso se ajustan los salarios, etc. Antes la familia tipo era de 4.2 miembros en el 2001. Ahora es de 3.8 miembros. Entonces en función de eso hay que recalcular cuál es esa canasta básica. ¿Sí estamos claros? ¿No? También antes, con una familia tipo 4.2 había 1.6 perceptores de ingresos. Con una familia de 3.8 probablemente hay menos perceptores de ingresos. Y todo eso nos permite tomar medidas de política pública. Muchas gracias, señor presidente. Así es, otro elemento importante es el cambio en la estructura de la edad del ecuatoriano. Ya no somos tan jóvenes como antes. Antes el promedio de edad del ecuatoriano era 27 años, ahora es de 28 años. Esto tiene que ver también con el hecho de que las edades adultas están entrando formalmente a la edad donde buscan trabajo. Eso seguramente implicará también otra pauta de políticas públicas en el sentido de que demandarán más empleo y el Ecuador tiene que aprovechar ese elemento productivo. En la siguiente lámina podemos encontrar cómo quedó el ranking de las 10 ciudades más pobladas del Ecuador. Hemos aprendido con esto, interesante. Así es, encontramos algunos cambios interesantes, especialmente Eloy Alfaro, mejor conocido como Durán, sube 2 posiciones en el ranking de las 10 ciudades, fíjense que ahora está en 6º lugar. Guayaquil sigue siendo la ciudad más poblada del Ecuador con 2.291.000 habitantes, seguida de Quito, Cuenca. Notemos el caso de Santo Domingo, que es la 4ª ciudad más poblada del Ecuador. Luego le sigue Machala, Eloy Alfaro o Durán, como mencioné. ¿Quién sabía que la 4ª ciudad más poblada de Ecuador era Santo Domingo? ¿Y quién sabía que la 6ª ciudad más poblada del Ecuador, Machala sabíamos que era grande, ¿no? ¿Quién sabía que la 6ª ciudad más poblada del Ecuador es nada más y nada menos que ese querido cantón Eloy Alfaro Durán, al frente de Guayaquil? Entonces son datos muy interesantes, ¿no? Que también nos sirven para política pública. Esto tiene poderosas implicaciones de administración pública, económica y política. Económica porque en función de esto asignamos recursos, en función de la población. Y política porque también en función de la población están los representantes, los asambleístas por provincia, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es información extremadamente relevante. Así es, señor presidente. Otro elemento importante, se ha reducido muy ligeramente 1/10 la proporción de mujeres que había en el Ecuador. Antes era una mala noticia, man. Pésima noticia. Antes eran el 50,5, ahora es del 50,4. Sin embargo, en algunos niveles de edad, es decir, superiores a 65 años especialmente, hay más mujeres que hombres, por si acaso. Tenemos otras ciudades como Loja y Ambato que también tienen variaciones dentro del ranking de las 10 ciudades más pobladas. Toda esta información está disponible no para ciudades, sino para parroquias y hasta para sectores censales. Esto es fundamental para planificar territorialmente todo el acceso a servicios básicos, la dinámica poblacional y, por supuesto, todos los temas relacionados con empleo. En la siguiente lámina... Pero esta información va a ser accesible al público en general. Así es, desde el día miércoles de esta semana que acaba de pasar, a medianoche está todo liberado en nuestra página web. Obviamente van a venir muchos procesos de difusión, lanzamiento en todas las ciudades del Ecuador y el objetivo es que tenga un mecanismo de difusión más amplio. O sea, todo ciudadano va a poder ver cuántos habitantes tiene la parroquia donde vive.
Así es. De hecho, ya está disponible eso en la página web, señor presidente. Otra información muy relevante es el acceso a los servicios básicos. Como podemos ver en esta lámina, he puesto solamente 5, pero se puede identificar más el tema del abastecimiento del agua en la vivienda. Por ejemplo, en el 2001, a través de red pública se accedía al agua en un 67%, ahora ese indicador ha subido en un 72%. El servicio eléctrico en la vivienda... Pero miren, todavía nos falta mucho, y yo les voy a insistir en esto, porque créanme que es cansado y cansino escuchar los discursos simplistas. Demasiado gasto público. Por Dios, como si el gasto público fuera malo. Es como que si ustedes viven en la miseria, tienen una casita de caña con un piso de tierra, sus chicos no van a la escuela, comen una vez al día, y para que no sea el gasto familiar los dejan sin comer. Absurdo. Ustedes van a hacer lo posible para ganar más, para incluso prestar responsablemente y comprarse una mejor casita, que haya 3 comidas por día, que los chicos puedan ir a la escuela, que tengan libros, zapatos, etcétera, ¿verdad? Acá, con este simplismo de que satanizar el gasto público per se, quieren que el país se vuelva una miseria. Que usted ha incrementado el gasto de inversión en 6.000 millones, ojalá puedan ser 60.000 millones. Miren todas las necesidades que tenemos. Si lo importante no es no gastar, es saber gastar y saber financiar responsablemente ese gasto para que no sea hambre para hoy, perdón, pan para hoy y hambre para mañana. Pero ya, sobre todo ustedes jóvenes, cuando vengan esos analistas con cara de circunstancia, excesivo gasto público, por eso, o sea, no necesitamos escuela, la troncal no necesita coliseo, no necesitamos la carretera Chut-Cochancay, la troncal del Triunfo, todo eso es satanizado gasto público, son tonterías. Lo importante es saber gastar, lo importante es financiar ese gasto responsablemente, ¿no? O sea, por supuesto, si en el ejemplo del padre de familia, que tiene una casita de caña con piso de tierra, sus hijos comiendo una vez al día y sin ir a la escuela, aumenta el gasto, pero no es para que comen más, sino para que porque el papá está chupando, por supuesto que es terrible que aumente el gasto, ¿sí me explico? Pero si está aumentando el gasto para poner piso y que no le entren lombrices en los pies de los chicos, pues es un buen gasto. Entonces, esto es a nivel de nación. Entonces ya superemos esos simplismos y esta gente que es muy farsante realmente, que no sabe lo que habla y viene con estas cosas ya superadas en todas partes del mundo. Ojalá que no invertamos 6.000 millones anuales, ojalá podamos invertir 60.000, 600.000 millones anuales, porque todavía al país, como ustedes están viendo en este censo, en estos datos del censo, le falta muchísimo para salir del subdesarrollo, para salir de la pobreza. Así es, señor presidente, falta mucho por hacer. Hay algunos servicios que, como podemos evidenciar en el caso del servicio eléctrico, han crecido del 89% al 93%. En el caso de eliminación de excretas en la vivienda, ha pasado del 48 al 53%. En la eliminación de basura en la vivienda, ha pasado del 62 al 77%. Y el servicio telefónico fijo pasa del 32 al 33%. Obviamente eso tiene relación con el acceso a telefonía celular, que muchos hogares optan por tener ya un celular en vez de un teléfono fijo. Esta información es muy interesante porque revela también un nuevo mapa sobre la estructura étnica que existe en el Ecuador. Por primera vez y después de la Constitución del año 2008 se reconoce al pueblo montubio y eso permitió que haya sido incluido en esta pregunta fundamental. Acá le consultamos, como recordará la ciudadanía, a todos cómo se autoidentifica de acuerdo a su costumbre, a sus valores. Aquí identificamos variaciones muy interesantes respecto al 2001, un descenso en la proporción de ecuatorianos que se autoidentifican como mestizos, un descenso en la proporción de ecuatorianos que se autoidentifican como blancos y incrementos en la proporción de ecuatorianos que se autoidentifican como indígenas, como afroecuatorianos o afrodescendientes, y también aparece por primera vez la categoría de montubios con un 7,4% de la población. Esto obviamente será muy útil también para políticas públicas focalizadas. Recuerden que la nueva Constitución de la República reconoció al pueblo montubio como uno de nuestros pueblos. Entonces están básicamente, en cuanto a pueblos ancestrales, los indígenas, los afrodescendientes y los montubios. El censo arroja resultados sorpresivos, pero esto fue verificado, técnicamente hecho y con veeduría, etcétera. Los mestizos seríamos 72%, los montubios 7.4% autodefinidos como montubios, los afrodescendientes 7.2% y los indígenas 7%, y los blancos
6.1%. Es decir, que de esos pueblos ancestrales, el de mayor número de personas sería el pueblo montubio. Interesante, ¿verdad? Tú te definiste como blanco, Antonio. Un abrazo a los montubios de la patria, ¿no? Pero también a los afro, a los indígenas, todos nuestros pueblos ancestrales que nos llenan de tanto orgullo. Así es, señor presidente. Otra de las variables que seguramente vamos a analizar con mucha profundidad hasta que está en la siguiente lámina, el tema de educación. El Ecuador es un país más educado de acuerdo al Censo de Población y Vivienda. En promedio, los años de escolaridad que tenía el ecuatoriano en el 2001 era de 6.61, más o menos como tener la escuela terminada. Ahora en el 2010 tenemos 9,04 años promedio para todos los ecuatorianos. Es evidentemente un salto importante en términos de la cantidad de años de educación que tiene el ecuatoriano promedio, que también tiene enormes implicaciones. Esto es sumamente importante, es el promedio que los ecuatorianos pasamos en la escuela. Lo ideal sería que todo el mundo pase desde primaria básica hasta bachillerato, ¿verdad? Es decir, 13 años de escuela. El promedio de América Latina parece que está en 8 años, ya estamos un poquito más altos que el promedio de América Latina, pero muy por debajo que países como Argentina o Chile, por ejemplo. En todo caso, el incremento en apenas 9 años, el periodo intercensal, el último censo fue en el 2001, los últimos datos que tenemos, prácticamente el 50%, esto es impresionante, estas son buenas noticias para el país. Sin embargo, este promedio tiene que ir creciendo y también tiene que mejorar muchísimo la calidad de su educación. Pero esto es un gran logro para el país, que en 9 años el promedio de años de escolaridad haya crecido prácticamente 50%. Así es, señor presidente, y otro reto también es que esa situación sea homogénea a nivel territorial, porque hay diferencias en algunas zonas. Otra estadística importante que genera es la que está en la siguiente lámina, el tema de la cobertura de servicios básicos en la vivienda. Lastimosamente no pusimos finalmente el desglosado por sector urbano y rural. Lo que dice Byron, otro de los desafíos es que esto sea homogéneo. Lo que pasa es que como buen tecnócrata utiliza palabras que las entiende el solito, ¿no? Entonces, otro desafío es que este promedio sea homogéneo entre diferentes sectores. Quiere decir que esto es un promedio, es decir, no es que en todos lados es 9 años de escolaridad. Y en el sector urbano tenemos probablemente 11, 12 años de escolaridad, pero en el sector rural solo 6, 7 años de escolaridad. Entonces el gran desafío es sobre también aumentar la escolaridad, los años de escolaridad en el sector rural. Otra estadística muy interesante es el tema de las diferencias que existen entre área urbana y rural para algunos servicios. Aquí podemos ver el tema de abastecimiento de agua. Con color azul ustedes pueden encontrar el porcentaje de cobertura en la zona urbana y con color rojo, esto es toda la zona urbana con color azul al 2010 y con color rojo al 2001, es decir, para identificar un poco dónde ha habido mayores incrementos. Fijémonos por favor en la eliminación de la basura que ha pasado en la zona urbana del 86 al 92%, el 95%, es un incremento muy importante también. Así es, la eliminación de excretas pasa del 66 al 71% y en las otras variables tenemos inclusive variaciones menores, ¿no? Por aquí otra, no sé si entienden bien el gráfico, esto es lo que se llaman los polígonos, ¿verdad? El área total del polígono sería lo óptimo, es decir, lo deseable sería que todo sea 100%, ¿ok? Uniendo, depende de cuántos indicadores tenemos, en este caso 5, uniendo todos estos 5 puntos nos da este pentágono. Esto sería lo deseable. 100% de servicio telefónico, 100% de abastecimiento de agua, 100% de eliminación de excretas, 100% de servicio eléctrico, 100% de eliminación de basura para las viviendas del área urbana. Ustedes ven todavía todo lo que nos falta. Y hay gente que dice menos gasto público. Es torpeza, es un no saber de lo que, no entender de lo que se habla, no entender qué es la economía, entender tal vez sumar y restar y hacer cuenta y quedar bien con el Fondo Monetario o con los acreedores del país, porque para eso siempre hubo dinero, ¿verdad? Ahí no importaba que se pague lo que sea necesario. Entonces, el reto es completar este pentágono. A los que no nos ven por televisión, solo nos escuchan por radio, es un poco más difícil entender esto. Pero, por ejemplo, el servicio telefónico solo tiene el 42.4% de la población. E incluso se retrocede un poquito, pero esto es por la influencia de los celulares, ¿verdad? La idea es que todos tengan un teléfono celular y un teléfono fijo, que esto sea el 100%, pero para eso se requiere inversión. Eliminación de excretas,
estamos en 71% de los hogares. Esto es fundamental para la salud, etcétera. De la zona urbana es de esto, ¿no? Y esto es zona urbana. En el campo esto es mucho más clamoroso. Me hubiera gustado tener este pentágono para el promedio nacional. Pero aquí tenemos una muestra de todo lo que requiere invertir el país. Y tenemos gente que mucho gasto público hay que reducirlo. Como que si el gasto público es el objetivo en sí mismo. Mientras menos gasto público, más felices somos los ecuatorianos. Esto es tonto. Necesito, es como el padre de familia que tiene una miseria de su familia, que puede ganar más platita, pero por no incrementar el gasto, incluso si gana más plata la pone bajo el colchón y no pone un peso para la vivienda o no compra libros para sus hijos o zapatos para sus hijos. Es absurdo, es tonto, pero todavía escuchamos esos discursos ya pasados de moda a nivel planetario. Así es, señor presidente. En la siguiente lámina tenemos las mismas variables, pero para el sector rural. Fíjense que ahora el polígono es muchísimo más distanciado de la situación real, inclusive analizando las variables al 2010. Aquí tenemos crecimientos importantes, sin embargo, hay una brecha todavía muy distante para el caso especialmente del abastecimiento de agua, que se encuentra en el 45%, eliminación de excretas en el 22%, servicio eléctrico en el 88%, eliminación de basura en el 44%. Entonces es evidente también la diferencia. Es terrible la desigualdad campo-ciudad, y también esto nos demuestra desigualdades en políticas públicas y servicios públicos. Por ejemplo, el servicio eléctrico hemos avanzado muchísimo, estamos bastante bien, pero la eliminación de excretas, que tiene directa relación con salud. Si ustedes no tratan adecuadamente aguas hervidas, excretas, etcétera, hay parásitos, hay lombrices, hay enfermedades, hay epidemias. En eso, sobre todo en el campo, estamos terriblemente mal, con 23% nada más de viviendas atendidas con adecuados sistemas de eliminación de excretas. Aquí están las inversiones que tiene que hacer el país, para el buen vivir, para el desarrollo. Y hay gente, no más gasto público. O sea, créanme que como economista, algunas veces no entiendo a todos los analistas que hablan cualquier cosa. Así es, señor presidente. Hasta ahí las láminas, sin embargo, hay una... Cuantifiquen, saquen números. Con esto se puede... Para eso es esta información, para eso vamos a tener nuevo gabinete. Ponme el Pentágono. Saquen números. ¿Cuánto costaría que el 100% de las viviendas rurales tengan eliminación de excretas? Que el 100% tenga servicio eléctrico, que el 100% tenga abastecimiento de agua. Y son centenas, miles de millones de dólares de gente que dice no más gasto público, porque seguramente sí viven bien, ¿verdad? Si tienen servicio eléctrico, eliminación de excretas, pueden pagar un colegio privado, entonces no les interesa si los colegios públicos están bien equipados. Ya no caigamos en esa trampa. No es gastar más o menos, es gastar lo que se necesite y con un financiamiento responsable para que no sea pan para hoy, hambre para mañana. En el ejemplo que les doy del padre de familia, si él irresponsablemente, para tener una casa mejor, bien intencionado, pero sin responsabilidad, hace un préstamo de $10,000 y le da una casa espectacular a los chicos, pero después no pueden pagar la casa y el banco les quita la casa, y ya antes tenían casa caña, se van a quedar sin ninguna casa. Eso es irresponsable, ¿sí me explico? Entonces, no solo hay que saber gastar, sino gastar responsablemente. Ustedes pueden tener la seguridad que este gobierno sabe gastar y lo está haciendo responsablemente, pero lo que tenemos que rechazar es el discurso bobo, simplista, no más gasto público. ¿Por qué? Si tenemos tantas necesidades como nos está enseñando el Censo Nacional del 2010. Así es, señor presidente. Dos estadísticas para terminar. En primer lugar, el censo identificó que el 75% de los usuarios de educación usan la educación pública. Ahí se ve la relevancia que acaba de mencionar, señor presidente, del sistema público de la educación. Y una última estadística, porque en realidad esto podríamos analizar muchísimo tiempo, es una buena noticia para el país que encontró el censo. El 98,1% de la población ecuatoriana se encuentra registrada en los datos del registro civil. Esta es una pauta para que el Instituto de Estadística, para que con el buen trabajo del registro civil, permita ir prescindiendo de a poco de estos operativos censales y obtener estas estadísticas de forma anual. Creo que es una buena noticia y eso nos permite también tener una luz en términos de estadísticas más frecuentes. Como usted lo mencionó, señor presidente, se irán haciendo talleres específicos para la ciudadanía. Esta información ya está disponible en nuestra página web www.inec.gov.es y también tenemos mecanismos de difusión para cada una de las ciudades en las que puedan obtener esta información gratuita y libremente. Yo voy a traducir al castellano lo que una de las partes que mencionó Byron, ¿no? En los países desarrollados no hay censo. Ustedes van a Estados Unidos,
Bélgica, Francia, no es que tienen censos cada 10 años. ¿Por qué? Porque tienen extraordinariamente buenos registros civiles, es decir, saben cuántos nacieron, saben cuántos están casados, obviamente cuántos son hombres, mujeres, saben enseguida una defunción, se les informa cuántos murieron, y no requieren esta clase de censo cada 10 años. La buena noticia es que nosotros ya prácticamente estamos en capacidad de, como un país desarrollado, no tener censo, porque prácticamente el 100% de las personas, con el apoyo que se ha dado al registro civil, fíjense lo que es saber invertir, ¿verdad? Además del mejor servicio que es el registro civil, esto nos va a permitir ahorrar. ¿Cuánto nos costó el censo en 2010? Alrededor de 25 millones de dólares. 25 millones de dólares cada 10 años, porque los registros en el registro civil son tan buenos y actualizados y completos que nos va a permitir hacer los cálculos sin necesidad de recorrer cada 10 años a un censo. Estamos cerquita de lograr lo que hacen los países desarrollados. Así es, señor presidente, y para finalizar, un agradecimiento a las más de 500,000 personas que colaboraron con este operativo. Todos los ecuatorianos recuerdan el apoyo que tuvimos el 28 de noviembre del 2010, especialmente los estudiantes nos dieron una mano fundamental para que este censo sea exitoso. La información está ahí, aparte tenemos un censo económico, nunca en la historia del Ecuador ha tenido tanta información estadística como ahora, así que les invitamos a aprovecharla y a tomar decisiones en base a eso.